Bueno, am, buenas tardes, profesora Solem, queridas compañeras, compañeros. Es mi turno de presentar el software para humanidades digitales. En este caso, lo voy a hacer de Atlas T, que es una herramienta que va a posibilitar a todo investigador, sobre todo desde el paradigma cualitativo, poder hacer un análisis de sus corpus. En este caso, el análisis de mi corpus corresponde a poemas y textos en prosa de la obra de Gabriela Mistral, referentes a Valle del Elqui, que es la tierra natal de la poeta, y he elegido este acercamiento, esta aproximación al software, porque creo que las herramientas que tiene, que son más de una herramienta en un solo software, permiten tanto trabajar con el texto como con la imagen, pero en mi caso lo que me interesa es el texto, partir por ahí, quizá más adelante involucrar imagen, pero por mientras texto, y en eso Atlas T tiene ciertas fortalezas y debilidades, y las fortalezas las voy a pasar a exponer a continuación. Voy a compartir pantalla. Bueno, una de, ¿cierto? Esta es la presentación. Voy a... Disculpe. Ahí sí. Creo que ahí está bien. Sí. Bueno, Atlas T, ¿cierto? Este sería el análisis crítico de sus aportes y debilidades. Principalmente, como les contaba, es una herramienta para análisis cualitativo, aunque también se pueden hacer análisis cuantitativos, pero no a la escala, por ejemplo, que lo puede hacer el programa R o el SPSS, que son de los más conocidos. Este análisis cualitativo se puede hacer encima sobre grandes corpus de datos, ¿cierto? De texto, audio, imagen o video. Y principalmente es una herramienta para organizar y administrar, ¿cierto? El material, el corpus que nosotros queramos hacer. Em, Desde la codificación avanzada hasta el análisis multimedia exhaustivo y la visualización de la última generación, esta aplicación, Atlas T, potencia el flujo de trabajo de investigación tanto en Windows como en Mac. Los principales aportes que he identificado, ¿cierto? Son la segmentación, que tiene que ver todo con la codificación eh, axial, abierta, cerrada. Es muy bueno, muy útil y sobre todo muy claro para trabajar con la herramienta, lo que facilita, ¿cierto?, su uso. También la recuperación de información es bueno para eso. Y el ahorro de tiempo al no tener que estar tan enfrascado tratando de entender ¿cierto? La plataforma con los distintos botones y aplicaciones. Hay una manera simplificada de poder tratar la información, lo que se traduce en un ahorro de tiempo, en velocidad en la gestión, búsqueda y exposición de los datos y códigos. También en la inclusividad de estos. Las debilidades, principalmente, la que yo creo es que no es gratuito. De hecho, cuesta mucho conseguírselo. Son las universidades, las casas de estudio las que tienen que tener este permiso, esta autorización para poder, la licencia, ¿cierto? Para poder compartirla con los estudiantes, por lo cual eso hace que no todos puedan tener acceso a él, que ojalá, ¿cierto?, se pudiera, porque como les comentaba, es una aplicación que sirve para este análisis de harto texto, de harto material y corpus, ¿cierto? Por lo tanto, hace que sea complejo para que un estudiante pueda obtenerlo, según Amezcua y Galvez, dos autores que han estudiado el uso de distintas software para el análisis. Las grandes limitaciones que entraña este análisis tienen que ver
con el fraccionamiento de la información, la pérdida de la visión total de conjunto y la descontextualización. A lo que van los autores es que esta ventaja que yo les presentaba, que tiene que ver con la segmentación, con la codificación, con la creación de categorías, puede jugarle mal a un investigador si éste no tiene claro bien, ¿cierto?, sus códigos o el manejo de las categorías. Entonces, siempre antes de ponerse a analizar textos, sean entrevistas, sean textos literarios, hay que tener a priori pensado cuáles van a ser estas categorías, porque si no, esto se puede ir de las manos y terminan creándose un montón de códigos sobre otro montón de códigos, lo que es cierto va a dificultar el análisis. Pero para mí la principal debilidad no es el uso tanto, porque yo creo que no es difícil, el problema es el acceso a este software. El Atlas T, ¿cierto? Para la codificación de datos. Aquí mostramos un ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, de una entrevista, se selecciona según lo que estemos estudiando, teniendo presente nuestro objetivo de investigación, se selecciona el trozo de esa entrevista y de ahí uno crea, ¿cierto?, los códigos. Primero, crear el código y luego de crear el código se puede explicar en qué consiste ese código, ¿cierto? Para poder tener mayor coherencia en el análisis. Entonces, uno selecciona la parte del corpus, crea el código y luego en comentario puede explicar en qué consiste este código, ¿no? Tiene que ver mucho con la operacionalización de las variables que vamos a utilizar en nuestra investigación. También la división de códigos, y con esto, ¿cierto?, nos estamos refiriendo a todo ejercicio que hace un investigador previo y durante su investigación, que es la operacionalización de las variables. La división de código, ¿cierto? Para Atlas T, en el interfaz, funcionaría de esta forma. Estos códigos se fueron agrupando ¿de dónde? De la selección que uno realizó sobre el corpus, ¿no? Aquí vemos algunos códigos que nacieron de esa codificación y en la parte inferior nos va mostrando qué es lo que nosotros elegimos. Además, lo interesante es que de manera numérica o en cuanto a saturación de datos va entregando cuál código es mucho más abundante que el otro, cuál ha aparecido más, y ahí eso se puede identificar, ¿cierto? En la densidad, que es cuántas veces aparece ese código en nuestro análisis. Para eso es muy útil porque, ¿cierto?, nos va permitiendo encontrar cuáles son los códigos que más necesitamos o vamos a interpretar en nuestra investigación. Eso. Esta es mi aproximación, mi acercamiento a Atlas T. Es un programa simple, pero que puede irse de las manos, ¿cierto? Si no tenemos presente a priori cuáles van a ser nuestras categorías de análisis, cuál es el objetivo que mandata esas categorías de análisis, pero abogo por el Atlas T porque es una herramienta simple de utilizar cuando uno ya la tiene. Tanto los botones como los distintos introducciones a las aplicaciones no son difíciles y eso yo creo que es una de las ventajas. Eso, agradecer a todas y a todos.